Buenas, mis hermanos, espero que estén bien en este momento. Hoy queremos compartir una vez más la palabra de Dios y queremos hablar, ¿verdad?, sobre un tema muy importante, pero quisiéramos antes de comenzar tener una oración. Señor y Dios nuestro, te pedimos, oh Padre, en esta hora que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que podamos sacar el mayor provecho para nuestra vida espiritual. Bendícenos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablar sobre un tema que no es nuevo, ¿verdad? Es un tema que hemos venido hablando por mucho tiempo, de alguna u otra manera, y queremos hablar acerca del peligro, de la influencia que tiene el mundo en nuestras vidas. Y quiero hablar sobre esto porque estamos en un tiempo viviendo donde de alguna manera estamos muy, pero muy enlazados con el mundo. Básicamente en todas nuestras transacciones diarias, sean financieras, sean para suplir nuestras necesidades básicas, trabajo, estamos mezclados con el mundo, porque vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y esto pues, es algo que puede tornarse o terminar siendo peligroso, y por eso es que quisiera en esta hora hablar sobre este tema. Y me gustaría comenzar con lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. 2 de Corintios 11, 3. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dejó las siguientes palabras: mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos nuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad en Cristo Jesús. Pablo tenía una preocupación en aquellos tiempos, que por mucho eran más seguros y eran mejores que estos tiempos, porque la maldad no estaba tan regada, no era una maldad tan diversa como lo es hoy. Y ya Pablo estaba preocupado de que de alguna manera los sentidos de los hermanos, ¿sabe?, fueran extraviados, ¿verdad?, de la misma manera que la serpiente lo hizo con Eva. Así que sí, en aquel entonces había una preocupación de parte de Dios hacia la iglesia, de que la iglesia podía ser desviada. Hoy también tenemos ese problema. Y hoy lo tenemos exponencialmente mucho mayor, por lo que les dije ahorita. Vivimos en el mundo, trabajamos con el mundo, dependemos financieramente, dependemos materialmente, dependemos para todo. Estamos mezclados con el mundo. Y esto puede traernos un problema, que podemos perder de vista la diferencia entre el mundo y la iglesia. Algo que nunca podemos perder de vista. Podemos tomar decisiones incorrectas a través de todo esto. Podemos tomar la decisión de enlazar nuestra vida con una persona que posiblemente conocí en mi trabajo, conocí en la universidad, que no es del pueblo de Dios, lo cual en un futuro puede arruinar mi vida. O puedo decidir trabajar en un lugar que no debo trabajar, o debo estudiar en un lugar que no debo estudiar, y así sucesivamente pudiéramos estar tomando decisiones que no sean las mejores. Quiero leerle otro pasaje de Pablo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Y dice: esto también sepas, que en los postreros días. ¿Qué días? Postreros. Postreros significa últimos, días finales. Vendrán tiempos peligrosos. O sea, Pablo está hablando ahora no del tiempo de él, está hablando de nuestros tiempos, y dice que iban a ser tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, dice aquí, avaros, vanagloriosos, soberbios, dice aquí, detractores, desobedientes a los padres, ingratos sin santidad. Yo creo, hermanos, que no ha habido un tiempo donde hayamos visto más desobediencia de hijos a padres como en este tiempo. Vamos al supermercado, vemos los nenes pequeños, las rabietas que le hacen a los padres, vemos los nenes, muchas veces los muchachitos, cómo actúan de tanta, ¿verdad?, mala crianza con sus padres, inclusive le levantan ¿verdad?, las manos hacia sus padres. Estamos hablando, hermanos, que estas eran cosas que antes no se veían. Cuando Pablo escribió esto, los niños no hacían eso. Cuando Pablo escribió esto,
un hijo posiblemente vivía toda la vida con la mentalidad de que voy a seguir la dirección de mi padre. Ahora aún los buenos, ¿verdad? Los que de chiquitos son obedientes, llega un momento donde dicen, ya crecí, ahora yo hago con mi vida lo que yo quiera. Los tiempos han cambiado, hermano, y Pablo está preocupado por lo que él vio, lo que Dios le mostró que venía para esta tierra. Dice aquí, dice en versículo 3 que estas personas iban a estar sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y eso es lo que vemos hoy. Vemos las personas haciendo y actuando de esta manera. Vemos a las personas, ¿verdad?, que no le interesa lo bueno, que todo lo que le interesa es siempre lo malo. Traidores, arrebatados, dice aquí hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow. Hermano, hoy los seres humanos básicamente viven para esto. Viven buscando deleite, viven buscando placer. Los seres humanos lo que buscan es lo que me conviene. Vemos que a la gente no le interesa buscar a Dios. Vemos que lamentablemente la juventud, y no es que quiera hablar de la juventud, pero es lo que vemos, que se levanta. No es una juventud que busca a Dios. Antes, yo recuerdo cuando yo era pequeño, no importa qué religión fuera, las iglesias estaban llenas de jóvenes. Hoy las iglesias no están llenas de jóvenes. Inclusive hay muchas religiones que son religiones de personas mayores. Iglesias que son de viejitos solamente. Y estoy hablando de diferentes religiones en general, no estoy hablando de una religión ni una iglesia en particular. Porque los jóvenes tienen, ¿verdad?, otros asuntos en su vida. Están buscando otras cosas. Los seres humanos, hermano, especialmente la clase profesional, ha dejado a Dios afuera. Son los más humildes, son los que más necesitan, el que busca a Dios. Por eso es que Dios muchas veces, hermano, recurre a la estrategia de permitir que caigamos en situaciones difíciles para que lo busquemos. Porque en las buenas, la mayoría de las ocasiones no lo buscamos, hermano. Dice que estas personas tienen apariencia de piedad, mas han negado la eficacia de ello. Y Pablo da un consejo al final a estos evitas. Y aquí entra la situación. Estamos tan acostumbrados a vivir con estas personas que normalmente no los evitamos. Normalmente nos relacionamos, estamos enlazados a asuntos comerciales, asuntos laborales, asuntos, ¿verdad?, de diferentes cosas. Y no los evitamos. Y el consejo de Dios es que hay que evitar este tipo de personas. Este no es el pecador necesitado que está desesperado buscando algo. Este no es esta clase de persona. Tú y yo tenemos que llegar al pecador necesitado. Pero esta persona es la que no le interesa buscar a Dios. Es la persona que no teme nada de Dios, porque hay personas que no están en la iglesia, pero tienen temor de Dios. Saben que necesitan de Dios. Y de alguna manera en su vida tienen algún respeto, aunque sea el nombre de Dios. Pero hay seres humanos que no, hermano. No les interesa Dios, no piensan en Dios. Es más, inclusive el concepto que tienen de Dios es algo diferente. A lo mejor es una fuerza, es una luz, es el universo, es algo, pero no es una persona. Son los conceptos que hoy la gente están teniendo en su mente de Dios. Ese concepto que tenía antes todo el mundo de que Dios estaba en el cielo, que Dios era el creador. Hoy mucha gente no lo tiene, mucha gente que nos rodea a nosotros. Y el consejo de Dios es, evítalos. ¿Por qué Dios quiere que evitemos a estas personas? ¿Por qué Dios? Hermano, por la influencia. Porque aunque no lo creamos, esa influencia, a la larga o a la corta, nos va a hacer daño. Y tenemos que proteger. Dios quiere protegernos. Dios quiere protegernos de la influencia de este grupo de personas. Yo quiero usar como marco, ¿verdad?, como base de mi predicación hoy, la historia de Lot, Sodoma y Gomorra. Pero hoy no quiero hablar tanto, o el énfasis no es Sodoma y Gomorra. El énfasis es Lot. Porque conocemos mucho de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y hemos predicado de eso últimamente, y siempre se predica de alguna manera. Pero no es eso. Yo quiero ver a Lot. Y quiero comenzar quiero hacerlo de una manera, ¿verdad?, diferente, hermano, una palabra al revés.
quiero ver el final de la vida de Lot primero. Y quiero ir a Génesis 19. Voy a leer, ¿verdad?, 2 secciones de versículos en Génesis 19. Génesis 19, voy a comenzar en el 23. Esto es la mañana cuando ya los ángeles van a destruir la Sodoma y Gomorra. Esto es ya cuando los ángeles sacan a Lot y su familia de Sodoma y Gomorra. Los ángeles lo sacan. Los ángeles dicen, mira, huyan a los montes. Lot siempre un buen negociador le dice, mira, no, déjame ir a esta ciudad que es pequeña. El ángel le dice, está bien, ve a la ciudad. Lot comienza a dirigirse a la ciudad, pero cuando comienza a caer el fuego y azufre, Lot se asustó tanto que entonces decidió irse a las montañas a hacer lo que el ángel le había dicho que hiciera. Y básicamente los versículos que vamos a leer es cuando ya Lot va en dirección a estas montañas. Génesis 19, 23 al 26. Dice que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Zoar fue la ciudad donde Lot le pidió a los ángeles que le permitieran ir para establecerse. Entonces llovió sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Dice aquí, hermano. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Cuando la mujer de Lot mira, no fue frente a Sodoma, ya ellos habían llegado a un monte, habían llegado donde él estaba huyendo, ¿verdad? O estaban en ese camino, y ella miró atrás y sabemos la historia, ¿verdad?, de lo que le pasó a ella. El acto de ella mirar hacia atrás, o sea, le costó la vida, pero no fue por mirar. Es que fue un mirar de dolor de lo que dejó atrás. Fue un mirar de dolor de la buena vida que había dejado. Por eso es que ella muere en este momento. Vamos a brincar al versículo 30 al 38. Vamos a ver que sigue diciendo la historia de lo que Lot hizo. Versículo 30 al 38 dice que empero Lot subió de Zoar y asentó en el monte y sus 2 hijas. O sea que él se fue a ese monte, solamente le sobrevivieron sus 2 hijas porque su esposa había muerto. Y porque dice que tuvo miedo de quedarse en Zoar y se alojó en una cueva él y sus 2 hijas. Así que miren, ¿verdad?, cuán fuerte fue esto. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Hermano, esta destrucción fue tan y tan grande que ellos pensaban que no había quedado nada en la tierra. Estas muchachas pensaron que la humanidad se había destruido. O sea, esto fue algo que nosotros no podemos imaginarnos, hermano, pero es el fuego de Dios. El fuego de Dios no es algo que los seres humanos hayan visto, ¿verdad? No es algo que nosotros veamos. De hecho, esta tierra donde está Sodoma y Gomorra, donde estaba, que hoy es una tierra desértica, era una tierra fértil. Tan fértil que fue comparada con el Edén, hermano. Y después de esto, quedó como desierto hasta el día de hoy. Es el área del Mar Muerto, allí. Y estas muchachas pensaron que no había más hombres, que solamente habían quedado 3, su papá y ellas 2. Así que preocupadas ellas de que no tuvieran descendencia, ellas planifican ¿verdad?, cómo poder hacerlo. Y dice en el 32, démosle a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber a su padre aquella noche vino, y entró la mayor y durmió con su padre. Y así fue también la menor, hermano. Las 2, un día después, cada una entró. Lot estaba tan borracho que Lot no se dio cuenta de lo que ocurrió, hermano. Y dice la Biblia, voy a brincar al versículo 36, y concibieron las 2 hijas de Lot, su padre, y la mayor parió un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas, y la menor un hijo que llamó su nombre Amón, que es padre de los amonitas. O sea, de estas 2 muchachas y de los salieron 2 naciones, y fueron 2 naciones que fueron enemigas del pueblo de Dios. Fueron naciones que le trajeron problemas al pueblo de Dios. Pero Lot era del pueblo de Dios. Miren cómo la decisión de Lot. Miren cómo esto que ocurre. Bueno, perdón, no la decisión de Lot, ¿verdad? Esto fue decisión de sus hijas. Pero
Decisiones que Lot tomó con anterioridad trajo como consecuencia que de su descendencia salieran enemigos del pueblo de Dios, de su pueblo, hermano. Esto terminó en una relación de incesto, no dirigida por su padre, dirigida por sus hijas, ¿verdad? Terminó de una manera trágica. La Biblia no menciona nada más de Lot. No sabemos realmente, ¿verdad?, a dónde se fue a vivir, cómo fue su vida después. Pero yo me imagino que la vida de Lot no fue fácil, hermano. Yo me imagino que la vida de Lot, que había sido un hombre que seguía a Dios. Lot, recuerden, Lot salió los, ¿verdad?, del área de Harán, de donde se había establecido el papá de Abraham con Abraham. Allí Abraham hizo riquezas con su familia. Luego Dios le dice a Abraham, tienes que irte. Y cuando Abraham se va, pues Lot se va con él. Descienden a Canaán. En Canaán llega el hambre. Van a Egipto. Luego de Egipto regresan a Canaán. Y ahí es donde ocurre este evento. Después que ellos regresan de Egipto, que es donde Abraham le había dicho que Sara era su hermana, y por poco Faraón la toma, ¿verdad?, como esposa. Y, o sea, que Lot era un hombre que se había criado bajo la tutela de Abraham, siguiendo a Dios, siguiendo los principios de Dios. Pero miren qué triste cómo terminó la vida de Lot. Metido en una cueva, huyendo en una cueva, escondido, lleno de miedo. Y de su descendencia salieron dos naciones enemigas del pueblo de Dios. Este es muchas veces el resultado que uno no ve cuando uno toma malas decisiones. ¿Y cuáles fueron las malas decisiones que tomó Lot? ¿Por qué Lot llegó a este punto, hermano? ¿Por qué Lot llegó? Pues tenemos que ir un poquito para atrás. Yo le dije ahorita que él iba a leer la historia al revés. Vamos a ir al principio. Vamos a ir al capítulo 13, versículo 1 al 13, para que veamos cómo Lot llegó a Sodoma. Nos dice la Biblia que Lot tenía hacienda al igual que Abraham. Recordemos que Lot era sobrino de Abraham. Y ellos vienen de ser una familia que había hecho haciendas, que había hecho dinero. Y Lot hereda, aparentemente de su padre, hereda, ¿verdad?, hacienda, hereda siervos, hereda animales. Y ellos fueron creciendo en ese trayecto a Canaán, de Canaán a Egipto, de Egipto volver a Canaán. Tanto Abraham como Lot están creciendo sus haciendas. Y empezó a haber conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot por el pasto, porque estaban muy, muy juntos. Y empezó a haber, ¿verdad?, entre los empleados, empezó a haber contienda. No entre Lot y Abraham, pero sí entre sus empleados. Así que Abraham se reúne con Lot, ¿verdad? Como comienza diciendo el versículo 1, el capítulo 13. Vamos a leerlo. Subió Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer, con todo lo que tenía y con el Lot. Cuando dice mediodía, era hacia el área de Canaán. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. Asimismo, Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía darle para que habitasen juntos, porque su hacienda era mucho y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Así que ese era el área de Lot, ¿verdad?, de Canaán, y los fereceos, ¿verdad? Lo que les dije, este es el área de Canaán. Y entonces empezó a haber problemas. Pero Abraham en el versículo 8 plantea la situación. Le dice a Abraham a Lot: no haya altercado entre mí y entre mis pastores, entre los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Así que Abraham le dio la oportunidad a Lot de que él escogiera el lugar hacia donde iba a encaminarse. Ya eran dos pueblos muy grandes, no iban a poder cohabitar juntos, ¿verdad?, desde el punto de vista laboral, porque eran problemas laborales, ¿verdad?, de sus empleados.
Así que Abraham le da la oportunidad a Lot de que él se separe, ¿verdad? De que él se mueva del lugar como tal. Pero Abraham, hermano, hombre justo, le dice, tú escoges el lugar que tú quieras. Qué lindo eso. Que cuando tú tienes que dividir algo, tú le das a la otra persona que escoja lo que ella quiera, aunque sea lo mejor. Porque Abraham le dijo, escoge tú. O sea, yo voy a ir contrario a ti. Eso es todo lo que yo voy a hacer. Así que Abraham le dio esa oportunidad a Lot. Y dice el versículo 10 que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando a Zoar. Eso fue lo que le dije ahorita. Esa llanura, que era donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras ciudades más. No pensemos que allí solamente estaba Sodoma y Gomorra. Allí estaba Zoar, que fue la ciudad donde huyó inicialmente Lot, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y habían otras ciudades. Recordemos cuando en algún momento, ¿verdad?, unos reyes se reunieron y cogieron esas ciudades cautivas, se llevaron a Lot, y Abraham, ¿verdad?, fue y peleó y los liberó. Así que era una área donde había muchas ciudades. Y dice aquí que Lot vio que era una tierra buena, hermano. Y dice el versículo 11 que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y apartóse Lot al oriente y apartáronse en uno y el otro. Y Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y esta es la parte, hermano, que me trae cierta, ¿verdad?, intriga. Fue una parte que me llama mucho la atención, y es la manera en que Lot llegó a Sodoma. Yo estoy seguro, hermano, que antes de que ocurriera este altercado, Lot había visto esta tierra. Ya Lot había visto lo buena que era para pastar sus animales, pero también Lot había visto unas ciudades que no estaba acostumbrado a ver. Había visto ciudades prósperas. Estas ciudades, hermano, eran prósperas. ¿Por qué eran prósperas? Porque eran ciudades que producían. La agricultura, la ganadería, la gente era rica, la gente tenía mucho dinero porque se podía hacer muchos negocios. Había lo que hoy le llamamos calidad de vida. Tenían tiendas cerca, tenían shopping cerca, universidades cerca, todo era accesible. Eran ciudades modernas, no eran ciudades arcaicas, no eran, ¿verdad?, como Abraham, que venía de estar en tiendas, en casetas de campaña, por decir así. Tenían dinero, Abraham y su familia, pero realmente no tenían las comodidades que había en esta ciudad. Grandes casas, edificios, en compañías, una vida de ocio porque había mucho dinero. Y Lot ya había visto estas cosas. Y cuando surge la oportunidad, ¿qué hace Lot? Yo voy para allá. Pero dice la Biblia que Lot comenzó a acercarse hasta llegar a Sodoma. Lot no llegó a Sodoma. O sea, él fue acercándose. Es posible que de primera instancia, es posible, que Lot pensara que no quería entrar a Sodoma porque la ciudad no se veía moralmente bien. Así que Lot decidió irse acercándose, quedándose cerca en las áreas. Pero hay algo que ocurre inevitablemente cuando tú y yo nos asociamos demasiado con el mundo. Dejamos de ver el pecado pecaminoso. Sabemos que está el pecado, pero perdemos el sentido de lo malo que es el pecado. Y de alguna manera Lot comenzó a ver el pecado diferente. Le dejó de preocupar la influencia que ese pecado hubiera tenido esa ciudad en su familia. Dejó de perder de vista la influencia que los trabajos de esa ciudad iban a tener en su familia. Dejó de perder de vista la influencia de las amistades, de las personas de ahí en su familia. Y Lot comenzó a acercarse, hasta que un día no tuvo temor de entrar a Sodoma y establecer su residencia ahí dentro. Las ovejas de Lot no vivían allí dentro, las ovejas vivían afuera, porque
Dentro de la ciudad no podían pastar, era afuera. Pero Lot vivió dentro de la ciudad. Y ahí fue que vino el problema de Lot. Esa influencia, ese poder que tenía esa ciudad, comenzó a ejercer autoridad, dominio sobre la familia de Lot. Así que poco a poco, Lot fue cediendo hasta que finalmente, hermano, se convirtió en un residente de Sodoma y Gomorra. El final de esto, hermano, ya lo vimos. Pero ¿dónde estribó el error de Lot? Lo que dice el versículo 13, que no lo hemos leído. El que sigue. Mas los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Dice aquí que las personas de esta ciudad, cuando Lot decidió irse, eran pecadores en gran manera para Dios. Y allí Lot decidió asentarse, vivir su familia. Hermano, tenemos que ser cuidadosos. ¿Dónde decidimos vivir? Primero. Segundo, ¿dónde decido trabajar? ¿Dónde yo decido mover mi familia? ¿A qué universidad van a ir mis hijos? Que mi hijo es grande y escoge. Perdóname. Yo creo que un muchacho es grande cuando tiene la madurez de un adulto. Yo no creo que un joven de 17, 16 años pueda todavía discernir lo que tú y yo podemos discernir por los cantazos que nos hemos dado en la vida. No es que seamos más inteligentes que ellos. Es que les llevamos una gran experiencia de cantazos, de problemas. Hemos visto altas, bajas, caídas. Y esa experiencia tenemos que tratar de que beneficien a nuestros hijos. Pero no podemos tirar a nuestros hijos a los leones, hermano. Yo no puedo tirarme yo a los leones. Si yo sé que en este trabajo lo que hay es pecado, pecado y pecado, tengo que ser cuidadoso. Porque yo puedo terminar viendo el pecado de otra manera. Mis sentidos, como dijo el primer versículo, como dijo Pablo, nuestros sentidos pueden ser extraviados, como fueron los sentidos de Lot, hermano. ¿Saben por qué Lot, hermano, se salvó? Fue por el amor que Dios le tenía a Abraham. Más que la misma vida piadosa de Lot. La vida de Lot ya no era tan piadosa, pero por amor a Abraham, Dios salvó a Lot. Y quiso salvar a su familia, aunque no lo merecían, hermano. Porque cuando la mujer de Lot decidió mirar atrás, era porque allá atrás era que estaba su corazón. Su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. No estaba en la patria celestial, hermano. Por eso fue que se perdió. Sus hijas hicieron lo que hicieron porque no tenían, hermano, la consagración. No vieron el pecado que estaban cometiendo, hermano. Porque eran costumbres que se veían en ese lugar. ¿Dónde yo voy a decidir pasar mi vida? ¿Qué influencia es la que voy a ejercer en mi vida? Hermano, tenemos que ser sabios. Los matrimonios más jóvenes, los muchachos que se van a casar, que se casaron, ¿dónde van a vivir? ¿Dónde vas a educar tus hijos? ¿Lo vas a educar en un lugar que está con una influencia de pecado terrible? ¿O lo vas a educar en un lugar donde Dios tenga más influencia en ellos? Es nuestra decisión. Pero el problema es que nuestras decisiones afectan nuestras generaciones. Las generaciones de Lot fueron generaciones de pecado, gente malvada. De Lot no salió gente buena. ¿Por qué? Por las malas decisiones que tomó. Así que, mi hermano, pidámosle a Dios sabiduría para poder vivir en este mundo sabia y piamente. Pidámosle a Dios sabiduría para tomar las decisiones correctas. Hacia dónde vamos a vivir, dónde vamos a trabajar, dónde voy a educar a mis hijos, dónde me voy a mover. Pidámosle a Dios, hermano. Dios quiere darnos sabiduría. Dios quiere ayudarnos. Que en esta hora el Señor nos capacite. Y si estamos de alguna manera tomando decisiones incorrectas, que el Señor pueda redirigir nuestras decisiones. Que pueda redirigir nuestros pasos para hacer lo mejor para su gloria y su honra. Oremos. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por tu bendición. Gracias por habernos escuchado y gracias por habernos concedido estudiar tu palabra.
Ayúdanos, Padre, a consagrarnos a ti y a decidir cada día por ti y a tomar las decisiones correctas. Dónde vamos a vivir, dónde vamos a trabajar, dónde nuestros hijos van a estudiar, Señor, para que tu obra sea hecha en nosotros y en ellos. Gracias por escucharnos y es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.